porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Muy buenos días y gracias por su compañía. Qué bueno que estén con nosotros. Un programa más y vamos a continuar con escenarios del cuerpo. Qué interesante, ¿no? Aquí el cuerpo es nuestro principal motivo de reunión. Hoy vamos a hablar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos hablado del cuerpo en el urbanismo, en la arquitectura, en la terapia de movimiento, hemos hablado del cuerpo desde diferentes ópticas. Ahora ya está con nosotros Bernardo García, un gran amigo colaborador que está con nosotros para llevarnos de la mano hasta otro asunto más que tiene que ver con el cuerpo. Así que yo de inmediato, para aprovechar el tiempo, le paso el micrófono a Bernardo, dándole la bienvenida y con agradecimiento en el programa. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. Hola, Yolanda, muy buenos días a todo el auditorio. Pues muy contento de seguir con esta serie de programas Escenarios del Cuerpo. El programa anterior, el mes pasado, habíamos hablado del caminar como práctica política y estética. Y fue un programa que me pareció muy interesante. Y creo que ahora, pues eso va a estar renovado, porque el programa de hoy lo queremos dedicar a la danza. La danza como una de estas manifestaciones corporales, pues yo diría más sublimes, más interesantes, más complejas, ¿no? El cuerpo humano que danza. Y bueno, para ello tenemos a una invitada que me gustaría presentar, es una invitada de lujo. Por favor. Tenemos aquí a Alicia Menchaca. Alicia Menchaca es bailarina que tuvo formación clásica inicialmente, pero después se trasladó al mundo de la danza contemporánea y actualmente es maestra de danza. Y entonces es un gusto compartir hoy el programa con ella. Hola, bienvenida, Alicia. Hola, bienvenida al programa. Gracias, Además, gracias. Qué maravilla hablar de danza. A mí siempre me hace feliz hablar de danza. Y cuando dices el hombre que danza, pues eso define también al hombre, al homus. Podemos recordar aquellas vasijas griegas en las cuales aparecen danzando, ¿no? Entre los griegos, los coribantes y todo esto, y es maravilloso. Y bueno, saber que la danza ha tomado caminos tan interesantes como el ballet clásico, que es una delicia ver una coreografía de danza, y claro, la expresión contemporánea, ¿no? de la danza, sin contar, y especialmente, gracias Angelito, y especialmente en estos meses, la danza folclórica, que nos llena de alegría, de ritmo, de vitalidad. Pero bueno, Alicia Menchaca, bienvenida al programa. Cuéntanos un poco de ti, Alicia. Bueno, yo inicié mis estudios en la Academia de Dulce María, y inicié como bailarina clásica, hice el Royal Academy of Dancing, y ya después empecé a conocer todo lo que fue la danza contemporánea, y bueno, pues me empecé como que a empapar de todo ese movimiento y a disfrutar y a ir creciendo, ¿no? A través de la danza. Pues aprovechemos para enviarle un gran saludo a una gran maestra, Dulce María Silveira, que bueno, formó a tantísimos bailarines en Guadalajara de la Royal Academy, ciertamente. Entonces le enviamos un saludo, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muy bien, Alicia. Adelante, Bernardo. Bueno, me gustó mucho esto que dijiste al principio, Yolanda, de la danza como una, casi diríamos una nota constitutiva de los seres humanos. Yo diría que sí. Una especie de celebración de nuestra humanidad en muchísimas... En muchísimas realidades vivas distintas a las humanas no encontramos esta variedad de movimientos, esta plasticidad del cuerpo humano, esta posibilidad que tiene el cuerpo de moverse a diferentes tiempos, a diferentes ritmos. Entonces yo siempre he considerado la danza como una celebración de nuestra humanidad, ¿no? Sí. Y bueno, por eso pensamos que podía ser este programa enfocado específicamente en el punto de la danza, y me parece que, aprovechando que está Alicia aquí, pues podemos empezar a hablar por ejemplo, un poco de historia de la danza, ¿no? ¿Qué es esto de la danza? ¿Por qué se habla de danza clásica y de danza contemporánea? ¿Cuáles serían estas diferencias? ¿O quiénes son los personajes que entran en juego ahí en esas mutaciones que ha habido entre danza clásica, danza contemporánea? No sé si nos pudieras hablar un poco de eso, Alicia. Sí, claro que sí. La danza, bueno, tiene su origen en la prehistoria para expresar, ¿no? Para lograr empezar a comunicarse. Después están las danzas tradicionales, las danzas folclóricas, lo que decían, y después empieza lo que es la danza clásica. En las danzas clásicas empieza lo que es el ballet, ¿sí? Y el ballet tiene lo que es una línea, su danza es muy lineal, ¿no? Tiene un inicio, un desarrollo y un final. Entonces la danza contemporánea nace como para romper toda esa estructura, para lograr expresar de otra manera
¿Con mayor libertad? Con mayor libertad, todo lo que estaban en ese momento acostumbrados a bailar de cierta manera. Claro, exactamente, querían romper, ¿no?, con eso. Y bueno, hay muchas pioneras de la danza clásica y de la danza contemporánea. Yo lo que más voy aquí, que creo que el cuerpo, por ejemplo, en la clásica, el cuerpo es muy, muy rígido y muy estructurado, porque así tiene que ser, ¿no? Tienen que tener una disciplina muy fuerte para lograr lo que se les está pidiendo. Y entonces en la danza contemporánea rompen con todo eso. Isadora Duncan fue una de las pioneras de esos movimientos. Y ella lo que decía es que yo quiero expresar lo que estoy yo viendo, ¿no? Ella vivía en San Francisco, entonces veía el mar y decía, así como las olas, así es como quiero bailar, ¿no? Entonces, bueno, empieza como todo este nuevo panorama de la danza, ¿no? Y bueno, aquí empieza también Martha Graham, José Limón, Horton. Mexicano, por cierto. Exactamente, José Limón, mexicano, que se va a estudiar, bueno, se van a vivir con sus padres a Estados Unidos. Y entonces empieza todo nuevas danzas, ¿no? Qué interesante esto que nos platica Alicia, ¿verdad, Bernardo? Sobre todo porque, bueno, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que el ballet finalmente viene a aprisionar al cuerpo? Porque las danzas de los corybantes, las danzas dionisíacas, el dios Pan, las danzas pánicas, en fin, era libertad, absolutamente libertad. Y de pronto llega este movimiento a enclaustrar y a detener y a encorsetar, vamos, a los bailarines, haciéndolos mirar hacia el cielo, todo hacia arriba, pero olvidándose de la tierra, y con movimientos y trabajo antinatural, fíjate, Bernardo, antinatural, la pelvis hacia en ciertas condiciones, en fin, y es tremendo el reto. Claro, el resultado es maravilloso, ¿no? Porque la técnica clásica pues es básica para todo, pero siempre me pregunté, de lo natural que emerge la danza, ¿cómo es que de pronto se hace una técnica tan terrible que va contra la naturaleza del cuerpo? ¿Qué me dices? ¿Qué opinas? Pues sí, la verdad, de hecho, yo le contaba a Bernardo que hay una bailarina que se llama Pavlova, que fue de las más grandes bailarinas, que ella era muy abierta de la pelvis, ¿no? Entonces, su andeor, que es para los que no sepan, es las piernas abiertas desde la cadera, era impresionante. Entonces, pues como fue tan grande y se empezó como que a utilizar ella como un modelo a seguir. Entonces, todo mundo quería pues estar como ella. Pero yo creo que aquí lo que también podemos decir es que lo que es la técnica y el poder tener tanto control del cuerpo puede lograr que entonces pueda uno expresar lo que tiene uno dentro, ¿no? Si tú tienes ya tanta libertad de tu cuerpo, del control que logras, sí, entonces en ese momento puede haber o se puede ver lo que está dentro de ti, ¿no? O sea, las grandes bailarinas, yo le decía a Bernardo, no nada más son pasos o son cuerpo, ¿no? Al final, cuando logran cambiar eso que ya no veas, ¿no? Sus piernas, entonces cuando ves su alma, digamos, bailas. Entonces ahí es cuando estás bailando. Y no antes, ¿eh? Así tengas la gran técnica, te conviertes en acróbata. Bailar es que tu cuerpo como escenario de tu alma muestre lo que sientes, lo que amas, lo que vives, ¿no, Bernardo? Sí, lo que a mí me parece muy interesante es lo que ya señalabas, Yolanda, de este asunto de la rigidez que también decía Alicia y de la soltura, porque yo creería, yo que no estoy muy familiarizado con el mundo de la danza, pero creería que la mayor expresión se da como en un grado de fluidez, en donde más espontáneamente o más naturalmente el alma surge. Sí. Digamos, por ejemplo, en los gestos humanos más mínimos, en el caminar, en el llorar, en el reírse, hay una especie de transparencia en el cuerpo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y encuentro que en cierto tipo de danzas, por ejemplo, más en lo que es a lo que he sido yo como público o como espectador de danza contemporánea, encuentro más esa espontaneidad, esa libertad y esa fluidez
que en el ballet. No he tenido oportunidad de ver grandes compañías de ballet, ¿no? Sino más bien pequeñas, y noto, por ejemplo, en esa rigidez a veces, una distracción para el público en términos de lo que están expresando, ¿no? Se ve claro como el entrenamiento corporal, se ve claro el esfuerzo por algo muy complejo, que lo tratan de hacer, digamos, más gracioso, o como si no fuera tanto esfuerzo puesto en ello, pero uno como espectador alcanza a ver la dificultad de eso, y creo que eso puede distraer en términos de expresividad. De comunicación. No sé si eso también tuvo que ver con, por ejemplo, lo que habíamos platicado Alicia y Isadora Duncan, con el modificar esa rigidez y darle otro carácter a los movimientos corporales en función de una expresividad mayor, más auténtica, ¿no? Sí, claro, y de hecho yo creo que también, pues es la historia del mundo, ¿no? O sea, si lo vemos, el ballet nació pues en Francia, en la época, en 1400, 1600, ¿no? Y bueno, esa era la estructura, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que acordarnos que la danza es también una forma de comunicar lo que socialmente está pasando, ¿no? Entonces, si nos remontamos a eso, bueno, hay un desarrollo, y por eso después, pues surgen estas danzas, o sea, porque entonces ya que se quiere expresar, ¿no? ¿Qué es lo que está habiendo? Pero sí, ahorita yo lo que digo, si vas a ver un espectáculo de danza clásica, un buen bailarín tiene que, o sea, o ese sería el fin como artista, ¿no? Pues meterte y olvidarte de lo que está realmente, a lo mejor la rigidez o sus piernas, o sea, porque siempre va a haber alguien que suba más las piernas. Ese no es el caso. O sea, decía Margot Fonteyn, era una de las grandes bailarinas inglesas, tenía las piernas súper abajo, o sea, su técnica era excelente, pero no subía mucho las piernas, y fue junto con Nureyev de los grandes, pero decían que nomás la veías y podías llorar, ¿no? O sea, de que realmente sentías lo que estaba ocurriendo. Fíjate que a mí me ha llamado la atención lo que Bernardo, diciéndose un aficionado a la danza, vaya, haya captado también esto que acaba de decir. A mí me ocurre siempre. Ir a un ballet es dificilísimo. Puedes ver perfección técnica, pero no danza. En ballet ocurre con demasiada frecuencia eso que dice Bernardo, que están preocupados por la técnica, cero emoción. Aún en grandes bailarines, quiero decirles, aún en un Baryshnikov, de pronto, que vamos a ir a un corte, un Baryshnikov que hace alardes de pronto, pero ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Esa es la pregunta en la danza. ¿Dónde está el alma? Vamos a ir al corte. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, amigos nuestros, hoy hablando de danza, Alicia Menchaca con nosotros, maestra de danza, y nuestro amigo, gran colaborador Bernardo García con Escenarios del Cuerpo. Adelante, Bernardo. Gracias, Yolanda. Bueno, sistemáticamente a lo largo de este año, hoy es nuestro 9º programa ya de Escenarios del Cuerpo, hemos hecho a nuestros invitados una pregunta que planteamos desde aquel primer programa, ¿te acuerdas, Yolanda? ¿Cómo no? De si somos cuerpo o tenemos cuerpo. Y ahora que estamos hablando con Alicia, me encantaría preguntarte eso, ya que empezamos con este tema de la rigidez del alma, de la expresión del alma a través del cuerpo, de los movimientos rígidos, de los movimientos sueltos. ¿Tú cómo responderías a esa pregunta, Alicia? No, bueno, la danza, o sea, el bailarín es totalmente cuerpo, ¿no? O sea, y yo creo que somos cuerpo, no puede haber de otra manera, o sea, el alma y el cuerpo se unen y entonces es porque se danza, ¿no? Y totalmente porque se vive, ¿no? O sea, yo no concibo una danza sin alma y tampoco concibo una vida sin alma, ¿no? Somos cuerpo. Somos cuerpo. Pero muy interesante también como lo mencionas, ¿no? El bailarín es solo cuerpo, es presencia corporal lo que tiene ahí. Pero claro, hay un alma puesta, pero es puro cuerpo. La corporalidad es la que está expresando el alma, digamos, ¿no? Y en ese sentido también quería preguntar sobre la danza como manifestación artística. Es decir, en este juego que yo observo como espectador entre el esfuerzo o la ligereza, entre la rigidez, que bueno, estamos viendo en imágenes, por ejemplo, justo de Don Quijote, Baryshnikov. Justo es Baryshnikov.
Sí, tiene una técnica impecable, maravillosa, salta, se detiene sin gravedad, mira, en el aire prácticamente, pero es frío. No sé qué opinas tú, Alicia. Bueno, yo creo que también la tele es diferente, ¿no? Si lo ves en vivo, no creo que sea tan frío. Claro, tampoco vamos a decir que es un cubo de hielo, no. Pero comparado con lo que es el espíritu de la danza, sí, como exacto, un Nureyev, y ya cuando empieza lo que es todo el contemporáneo y todo, ¿verdad? De hecho, estaba platicando ahorita con Bernardo, hay una frase de Isadora Duncan que me encanta, que dice: el bailarín del futuro será aquel cuyo cuerpo y alma hayan crecido tan armoniosamente juntos que el lenguaje natural del alma se habrá convertido en el movimiento del cuerpo humano. Entonces sí, o sea, al final no podemos separar y está padrísimo hacer técnicas perfectas. Sí. Pero yo creo que nuestra misión como bailarines es transmitir lo que hay dentro, ¿no? Entonces, la danza es el lenguaje del alma, ¿no? Esa frase bellísima de Isadora Duncan me hace pensar, Alicia, Yolanda, en si puede servir esta expresión de la interioridad humana a través del cuerpo como un criterio para validar algo como arte o no. Es decir, pensar la danza como arte en comparación, por ejemplo, con manifestaciones próximas que también implican un entrenamiento corporal muy sofisticado, como la gimnasia o como ciertas cosas de circo, en donde uno ve un trabajo corporal tremendo, tanto como en los bailarines de danza clásica o de danza contemporánea incluso, pero que difícilmente pueden ser considerados como arte. El criterio de validez podría ser el alma que se va expresando. ¿Y cómo puede leerse eso? Es decir, ¿cómo puedo yo ver a un bailarín y decir, bueno, ahí está el alma? ¿O es una cuestión solamente subjetiva? Qué importante estas preguntas que hace Bernardo, ¿no, Alicia? El que es maravilloso. Yo te diría de inmediato que aún viendo la perfección, como lo estábamos viendo a Baryshnikov en escena, a ti te debe decir algo de su vida interior ese bailarín. O sea, él puede decir, miren qué fuertes estoy haciendo, miren qué fuerza, miren qué bien lo hago. Eso es lo que se percibe a través de Baryshnikov. Miren qué bien lo hago, miren qué gracia, miren qué fuerza. Sí, proyecta muchísimo. Pero, por ejemplo, la angustia de un Albrecht cuando no puede responder a Giselle porque él es un rey. O sea, la parte... esa es de la que yo hablo, eso es de lo que yo hablo. ¿Dónde está el alma? Esa es la pregunta que me hago cada vez que voy a ver un ballet. ¿Dónde está el alma del bailarín? Quiero ver el alma del bailarín. Y no, miren qué bien lo hago y miren qué hermoso soy, ¿no? Eso sería mi respuesta, pero Alicia, que es la experta hoy, nos va a decir. No, bueno, yo creo que se tiene que dominar la técnica, pero... y olvidarte de ella. Pero, exactamente. De hecho, yo creo que en el momento en que ya dominas tanto la técnica, ya no la piensas. O sea, que eso es muy importante, porque si estás tan preocupado en la técnica, pues no vas a expresar, ¿no? Entonces yo creo que también es por eso tanto el trabajo del bailarín, estar duro y duro, ¿no? Todos los días. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que te va a dar la libertad para poder expresar, ¿no? Entonces sí, ahora sí ya, no te vas a fijar en que si apuntaste, no, porque eso ya está en ti. Sí. O sea, dicen... ¿Y qué importa si no cerraste bien claro, una quinta? El cuerpo tiene memoria, ¿sí? ¿no? Entonces, ¿sí? Eso es lo que buscamos a lo mejor en todas las clases y en los ensayos. Ya después de ahí, ya deja que tu memoria corporal haga su trabajo y entonces muy bien. llega el bailarín, ¿no? Llega el artista a entregarse en ese monstruo que es el escenario o simplemente la vida, ¿no? Porque no nomás bailamos en el escenario. ¿Qué te parece, Bernardo? Bien, muy interesante. A mí me hace mucho ruido esto de... A ver, yo cuando pienso en la danza pienso también en una especie de olvido del cuerpo, ¿no? O sea, cuando pienso en la danza que no es propiamente artística, cuando bailamos con los amigos, cuando bailamos con la familia, cuando hay una fiesta y movemos el cuerpo, hay una especie de dejar el cuerpo un poco de lado
para que fluya, un poco como en las danzas dionisíacas, ¿no? Así es. Que fluya, digamos, es un olvido de sí mismo, un no tener conciencia del cuerpo, y lo que encuentro en la danza, particularmente en el ballet o en la danza clásica, es una súper conciencia del cuerpo. Entonces, claro, ustedes como bailarinas, las dos, yo no lo sé porque no bailo, ¿no? Pero no sé cómo juega eso de la conciencia y del cuerpo, porque por un lado hay una perfección en los movimientos del cuerpo, en la geometría del cuerpo, en el cuidado de los movimientos, pero también en ciertos bailarines se puede ver una soltura rara, o sea, como ese juego entre gravedad y gracia, es como si se rompiera, ¿no? Pero si se rompiera a fuerza de gravedad, o sea, la demasiada conciencia del cuerpo podría llevar a un olvido del cuerpo también. Qué maravilla, me encanta escuchar a Bernardo. Yo soy la fan aquí del programa de estar escuchando estas reflexiones de Bernardo, porque te voy a decir algo, Bernardo, hay un riesgo enorme, y yo tengo un ensayo al respecto, que tiene que ver con el narciso. Tú sabes que el narciso se contempla en el espejo del estanque, y entonces su conciencia de sí mismo hace que se enamore de sí mismo. Sí. El bailarín trabaja frente a un espejo siempre, entonces estás frente al espejo todo el tiempo y corres el riesgo de enamorarte de tal manera de ese que está en el espejo, que la conciencia de ti mismo no le cede el espacio al bailar para otros. ¿Me explico? Sí, es justamente lo que acabas de decir. Están tan conscientes de sí mismo, de su técnica, de esto es lo que estoy haciendo, miren qué bien, miren qué belleza, miren. Entonces te olvidas de bailar, ya sea sobre lo que traes dentro de ti o la caracterización que eres llamado a hacer, ¿no? No, por eso Alicia Alonso fue tan extraordinaria cuando hacía esta Giselle, la misma Margot Fonteyn y Nureyev, cuando esta que se vuelve loca de amor y que se vuelve... Ahí te olvidas de la técnica, y ese es el área en donde fuera técnica, ella agarra la espada y corre por todo el escenario y se olvida de la técnica. Por eso es tan intenso esto. Y por eso fueron grandes, ¿no? Y por eso fueron grandes. La conciencia que acabas de decir, conciencia de ti mismo, sí, conciencia de ti mismo todo el tiempo frente al espejo, la debes olvidar en escena. No eres tú mismo, eres poseído en escena, ¿no? Dionisíacamente por los dioses. Exacto. Para bailar para los demás, ¿o no? Sí, sí, sí. De hecho, tenía yo aquí una nota donde dicen que en el ballet clásico es Dionisio, ¿no? O sea, totalmente. ¿O debería de ser? Debería de ser. Y en la danza contemporánea no. Aquí también lo que yo veo es que cuando bailas realmente, cuando estás en el escenario, no solo bailas con la parte externa del cuerpo. El cuerpo no nomás es lo que se ve, ¿no? O sea, el cuerpo tiene por dentro tantos aspectos, ¿no? De hecho, cuando tienes unos ensayos tremendos, te dices, es que me duele todo el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, el alma. Es ahí donde creo que sale, ¿no? Toda la parte de adentro del cuerpo y ese instante que te da vida, ahí es donde estás bailando. Teléfono 3030-5350. Volvemos en un momento con todos ustedes para seguir conversando sobre el cuerpo y la danza. Adelante. A las 9 con usted. Regresamos. Adelante, Bernardo, con este tema de hoy en el cuerpo, como escenarios del cuerpo. Bernardo García, con usted. Bueno, ahora que estábamos hablando, Yolanda, del alma, ¿no? De un cuerpo impregnado de alma, de un cuerpo que expresa, de una presencia corporal de los bailarines, me encontré, cuando estaba preparando el programa, esta cita de Isadora Duncan que me gustó mucho y que quiero compartir, ¿no? A ver. Desde el principio, dice Isadora Duncan, no he hecho otra cosa que danzar mi vida. De niña danzaba la alegría espontánea de los seres en crecimiento. De adolescente danzaba con una alegría que se transformaba en ansiedad por los sucesos oscuros y trágicos que comenzaba a prever. Me gustó muchísimo esta idea de danzar la vida. Como una mujer que dice, yo lo que hago en la vida es danzar. Y ahorita en el corte que estábamos platicando, Alicia también me decía que encontró una frase que tiene que ver con esto, ¿no? Con la totalidad de la vida como una danza. Sí, y también de Isadora Duncan, maravillosa, decía, danzar es sentir es sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente, usted danza. Usted ama, usted sufre, usted siente, está danzando la vida. Qué bonito.
Bernardo, ¿ya ves? Hay que danzar, Bernardo. Hay que danzar, hay que danzar. Yo he pensado varias veces, bueno, en dos cuestiones que quería poner sobre la mesa. Una, por un lado, como esta relación tan estrecha que se da en la danza entre cuerpo y alma, pues nos lleva a pensar también en aspectos, por ejemplo, de sanación, que ya se han tratado incluso en otros programas de escenarios del cuerpo en el verano, ¿no? Uh-huh. Y quería preguntarte, Alicia, y también a ti, Yolanda, como bailarinas que son, si verdaderamente se experimenta en el momento de danzar una especie de curación porque si el trabajo no es solamente corporal, sino es el alma la que se está moviendo, es el alma la que se expresa en sufrimiento, en alegría, en dolor corporal, por ejemplo, ¿en qué medida la danza puede servir para procesos curativos vitales? No me refiero solamente a una enfermedad en concreto, sino a una uh-huh. sanación vital, a un modo de estar en el mundo de manera más completa, más sana, ¿no? Alicia. Bueno, yo lo que decía es que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Entonces, yo creo que el cuerpo trae impregnado todo lo que hemos vivido durante toda la vida, desde que estamos chiquitos. Entonces, en el momento que empieza uno a trabajar con su cuerpo, empieza uno a vivir lo que ha transcurrido en tu vida, empiezas a ir sanando, ¿no? Entonces, yo lo que sí también siempre he dicho es que si se sana, el bailarín se sana al bailar, por supuesto, sí. Porque está moviendo todo lo que ha vivido, y entonces es una manera como de sacar todo fluye todo el sentimiento, todo lo que uno trae dentro, y por supuesto que es una cuestión sanadora. Yo lo que me he preguntado mucho es si el espectador sana a través del bailarín. Ah, qué interesante, o sea, Alicia. Eso siempre ha sido como algo que me ha llamado mucho la atención, porque sí, el bailarín efectivamente sana, ¿no?, cuando está bailando, pero ¿qué es del espectador? Porque nosotros estamos para comunicar esto que estamos sintiendo y esto que estamos viviendo, pero entonces como espectador debería de haber esa reciprocidad, sí. ¿No? Entonces, un artista solo va a lograr ser artista cuando hay ese vínculo con el espectador. Ese es mi punto de vista. De hecho, le decía a Bernardo que hay algo muy interesante con Merce Cunningham uh-huh. y John Cage. Fueron pareja ellos. Merce Cunningham hacía sus coreografías y John Cage hacía su música. Se juntaban, pero solo se juntaban hasta el momento de la puesta en escena, y entonces decía John Cage que se hacía como un triángulo. ¿Por qué? Porque la danza iba a influir en la música, porque era una música que nunca se había escuchado, la música se iba a interaccionar con la danza, y el espectador iba a tener tanto con la danza como con la música, entonces iba a haber un triángulo que se iba uh-huh. a dar una relación armoniosa, e iba a haber una forma de sanación, no sé, no lo colectiva. Llamaba así, pero es muy interesante todo el juego que ellos realizaban. Me parece, y qué interesante esto que nos ha platicado Alicia, me parece, Bernardo, amigos, que eso tiene que ver con la catarsis que se narra en la poética de Aristóteles. Es decir, sí. Así como una tragedia en escena, el pueblo griego lo sanaba, esa catarsis. ¿Y por qué? Porque era pertinente para ellos, porque se identificaban con lo que estaba pasando en escena. No eran temas ajenos a ellos, sino que para que se dé esa sanación del espectador, debe haber una identificación del espectador con lo que está pasando en escena, para que esa energía que está fluyendo entre todos los participantes fluya, valga la redundancia, y realmente opere y llegue. De otra manera, si estamos viendo algo que nos es totalmente ajeno y no hay punto de identificación, es muy difícil que se dé esa catarsis necesaria para sublimar un estado de ánimo, un dolor, una pérdida, qué sé yo, ¿no? Ese sería mi punto de vista, Bernardo. Muy interesante. A mí, bueno, ahorita hablar de sanación, claro, no dejé de pensar en nuestra medicina contemporánea, ¿no? Que es algo, a lo mejor podremos dedicar posteriormente un programa también al cuerpo y la medicina, que me parece que mucho de la medicina se ha
la medicina como industria contemporánea se ha descorporalizado demasiado, ¿no? Y cuando pienso, por ejemplo, en los médicos griegos, ¿no? Que curaban con la palabra, que curaban con el consuelo, creo que estamos completamente lejos de tener una noción del cuerpo como totalidad de la vida, y que eso ha permeado en otros dinamismos, en otras empresas humanas, pues, incluso las que se supone que tendrían más que ver con el cuidado del cuerpo, ¿no? Pero cada vez es más común, por ejemplo, ir con el médico y que el médico no tome en cuenta el cuerpo del paciente, ¿no? O sea, yo puedo ir con un médico y me duele el estómago y no me tocó el estómago, ¿no? Me pide una serie de estudios, y luego él trabaja con esos números y me da una pastilla que son más números, y no hubo una relación corporal. Y entonces cuando yo pienso en esto, claro, como en la poética, ya lo decías, de Aristóteles, Yolanda, cuando se piensa en el cuerpo como catarsis, en el cuerpo como sanador de sí mismo, a mí me da la impresión de que eso es bastante más profundo que el olvido del cuerpo en función de una técnica médica, por ejemplo, ¿no? Sí. Y lo que sí no había pensado, y me parece fascinante como lo dice Alicia, es en el proceso de sanación de los espectadores o del público, ¿no? Yo como público, no solamente de danza contemporánea, sino de arte en general. De arte en general, sí creo que muchísimas piezas me han sanado profundamente en mi vida. Y hay ciertos gestos, además, corporales. Yo soy muy llorón, ¿no? Entonces, por ejemplo, el llanto que puede detonar en mí alguna película, alguna obra de teatro, etcétera. Uno sale de una función o de una manifestación artística como renovado, ¿no? Sí. Entonces, arrojaste las lágrimas rancias que por alguna razón se habían anidado en tu interior. Sí. Sí, eso es justamente, ¿no? Entonces, si tú no te identificas con lo que está ocurriendo allá, si no te metes al fenómeno artístico como parte, no solamente disfrutante, sino necesaria del fenómeno artístico, entonces no hubo fenómeno artístico. Claro, es que ¿qué es el arte sino el desgarre interno, ¿no? Que te provoca, sino ¿para qué serviría el arte? O sea, si estás frente a algo artístico, te tiene que mover algo, ¿no? Puede ser algo feliz, o sea, digo, no tiene que ser... Sí, es una explosión, es un algo, impacto. Es un movimiento, es un vivir, ¿no? La vida es movimiento, entonces te tiene que mover. Sí. Bueno, ¿qué les parece? Es el 3030-5350 el teléfono, si usted desea participar con nosotros, o si nos está viendo a través de la televisión, pues observe cuántos cambios e innovaciones. Antes, la bailarina jamás iba al suelo, al piso, qué esperanzas. Era siempre y en punta, se separaba de la tierra, y se elevaba. Y ahora la danza contemporánea desde los años 70, diríamos, 60, 70, que surge, y en México con mucha fuerza también. Guillermina Bravo, por ejemplo, ahí tenemos, pues se va al piso sin ningún problema, se arrastra por el piso y se expresa, y en fin, no es el movimiento bonito solamente, ¿no, Alicia? Sí, claro, no, ya no queremos vernos bonitos, ya queremos expresar, ¿no? Pero bueno, es... Fíjate que lo que preguntaba Bernardo en relación con, y que tú apuntabas maravillosamente, Alicia, sobre la sanación del espectador, hay otro aspecto que aquí valdría la pena subrayar. El simple hecho de que el espectador sienta algo más allá de lo que cotidianamente vive, que muchas veces calla su sentir y va albergando dolores y frustraciones y demás, el hecho de motivar en el espectador que sienta, olvídate de todo el fenómeno, simplemente sienta, se movió esa dureza que en un momento dado pudo haber tenido, ¿no? Que se mueva, es como el estanque que está estancado ahí, y incluso el agua podrida. Pero entonces viene la fuerza del mar y en una ola llena el estanque de nuevo, limpia nuevamente. Entonces, claro, el provocar un movimiento en el espectador, sanación ya sería demasiado. Simplemente un movimiento en el espectador, estamos hablando de la función del arte. Exactamente. A ver qué opinan. Yo estoy de acuerdo, y claro, creo que como espectador también es muy fácil, creo que hay un juego muy interesante entre profundidad y superficialidad, ¿no? Y es muy fácil en cualquier manifestación artística como espectador ver la superficie de las cosas, y cuando uno como espectador se queda solo en la superficie, digamos en lo geométrico, y esto creo que no solamente ocurre en el arte, sino en la vida cotidiana, ¿no?
es fácil quedarse en la geometría, en la superficie, pero también uno puede ir un poco más allá al fondo y entonces conmoverse, que es justamente el significado de la palabra conmoverse, ser movido con alguien, ¿no? Sí. Si hay un movimiento interior pero que está provocado por alguien más. Y sí, claro, en la danza evidentemente hay este tipo de sensaciones del espectador en donde el movimiento o la presencia corporal de alguien puede trascender la superficialidad para entonces moverme a mí interiormente, sea o no eso un proceso de sanación, pero ya por lo menos es una conmoción. Exactamente, exactamente. Sí. A la luz de Javier Zubiri, que conoces muy bien, Bernardo, podríamos decir que el arte pretende, sí, conmover. ¿Mover hacia dónde? ¿Hacia la realidad? Escuchar la voz de la realidad que te está diciendo algo, ¿no? Claro. Bueno, en una respuesta, digamos, un poquito sacada de la manga, pero sería, te remite a la realidad que tiene voz propia, te mueve, te conmueve, ¿o no? Sí, totalmente. Y son los dinamismos que vemos, por ejemplo, también en el cuerpo cotidiano, ¿no? Cuando vemos el rostro de alguien, puede uno fijarse solamente en la geometría de ese rostro, en la superficie del rostro, o en la movilidad del rostro, en los gestos, ¿no? Eso siempre es más profundo, ver los gestos de alguien, que solamente las facciones, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir al siguiente corte y volvemos con usted para el último cuarto de hora del programa. Estamos en vivo a las 9 con usted, desde 7-30-30-53-50. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, aquí seguimos con llamadas del público, opiniones, comentarios, danzas. Alejandro Hernández dice: me parece muy interesante lo que se está tratando el día de hoy en el programa, porque a veces uno pues ve el fenómeno artístico y así nada más, y no conoce todo lo que hay detrás. Dice Margarita Cortés, felicito a los invitados, se nota, dice que son artistas de la danza. Antonio Uribe, felicito el programa, me parece fabuloso hablar del cuerpo y su expresión. Quiero felicitar a los participantes. Elisa Fajardo, la danza también es adoración, como ejemplo dice David, que danzó y danzó alrededor del Arca de la Alianza. Sí, pues de hecho la danza, Elisa, nace como ritual. Las primeras danzas fueron rituales dirigidas a los dioses, claro, sí. Claro. Sí, Bernardo. Yo quería hacer también una pregunta, aprovechando que ya es el último bloque, de algo que a mí me preocupa. O sea, me gustó mucho, por ejemplo, la manera en la que Alicia hace rato nos dijo que el cuerpo no es solamente lo que se ve, ¿no? El cuerpo es mucho más. El cuerpo es algo que está dentro, es una expresión de algo que no es solamente la superficie del cuerpo. Y yo he visto también, sobre todo en las niñas o en los niños que se aproximan a la danza desde muy pequeños, como un tipo de exigencia por tener cierto tipo de cuerpo que sí es lo que se ve, ¿no? Es decir, que en la danza, por ejemplo, importan mucho las medidas, el peso, la altura, el tipo de piernas, y no sé, me parece que ahí puede haber una reflexión, yo diría, de carácter ético respecto de la modificación corporal en una sociedad que cada vez también es, de cierto modo, más presente del cuerpo, más consciente del cuerpo, pero en términos, como yo lo he venido diciendo, como en términos geométricos, ¿no? O sea, somos una cultura que cada vez se preocupa más por las medidas, por el peso, etcétera, ¿no? Y no tanto por la expresividad o por la salud misma. Y creo que ahí hay un juego interesante en la danza. Entonces no sé ustedes cómo lo ven, si también fueron parte de eso, desde chicas las dos bailaron. Entonces, ¿qué pasa con esas modificaciones corporales, con ese...? ¿Alicia? Bueno, hay muchas modificaciones corporales que ayudan a no lastimar el cuerpo, ¿no? O sea, la alineación de las piernas es de cierta manera, que sí a lo mejor es antinatural, pero es que también los brincos que se hacen y todo o sea, los saltos, la forma en cómo vas bailando, para poder recibir el peso, tiene que caer de cierta manera el cuerpo para no lastimarse. Entonces, si lo vemos de esa manera, sí, estamos modificando el cuerpo, estamos logrando una alineación perfecta, pero también mucho tiene que ver para no lastimar al bailarín, ¿no? O sea, por ejemplo, si el bailarín, el plié, que es uno de los pasos más sencillos, pero más importantes, si el bailarín no hace correctamente un plié, todos sus saltos van a estar expuestos a lastimaduras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tiene que el maestro y el bailarín tiene que estar muy, muy enfocado, atento a que su alineación sea correcta, sobre todo para eso.
Y lo que decíamos, ya que lo logras, ya no te tienes que estar preocupando por ella, ¿no? Más bien, creo que Bernardo se refiere mucho a esas exigencias actuales de debes de pesar tantos kilos y si te pasas de esos kilos estás fuera del parámetro y ya no entras. Ese tipo de exigencias de imagen y de... Que sí, que yo, por ejemplo, ahí pues no estoy de acuerdo. No, la verdad, yo creo que el cuerpo... Hay de diferentes tipos de cuerpo, o sea, no es como las modelos, ¿no? Que de un solo tipo, no, o sea, hay bailarines de todas las tallas, de todos los pesos, y si puedes bailarlo, adelante, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo en exigencias de dietas y de estar delgadas como el estereotipo, ¿no? De a lo mejor alguna que fue gran bailarina. Es cierto también y es innegable que la fisiología que heredas, hay personas que son, si pretendes hacerlo profesionalmente, ¿no? Como lo explicaba Yuli Camacho cuando estuvo con nosotros, también maestra de terapia de la danza, del movimiento, pero hay fisiologías que, no sé, las extremidades largas, el arco del pie, o sea, hay elementos que te dicen tú vas para la danza, ¿eh? Claro. Y no hay nada más frustrante que una madre que lleva a una niña porque está gordita a pretender estudiar ballet para que adelgace. Eso es terrible, la niña se va a sentir muy mal. La bailarina se tiene que sentir cómoda con su cuerpo, orgullosa de su cuerpo, contenta de su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí se han exagerado en algunos campos, pero si te piensas dedicar profesionalmente a la danza, y debe ser desde niña, pues debes de tener ciertas condiciones genéticas, vamos, cuando menos en los parámetros de la danza clásica. De otra manera va a resultar muy frustrante, ¿no? Pues sí, en cierta manera sí, pero también yo estoy convencida que el trabajo puede cambiar el cuerpo. Modificarlo. Y modificarlo. Y puedes lograr las partes tuyas, las buenas, puedes darles como que el sentido, ¿no? Al que, o sea, ¿cómo se dice? Puedes hacer que a lo mejor tu arabesque no está tan alto, lo puedas lucir perfectamente. Claro que ¿no? sí. O sea, como que ya no es el arabés hasta arriba. Hasta el cielo. Hasta el cielo. O sea, yo siento que puedes bailar, como dice Isadora, puedes bailarlo todo y bailar, ¿no? Y más si no lo estás haciendo también, si no estás en ese campo profesional, ¿eh? O sea, es decir, hay que invitar a todos a bailar, empezando por Bernardo, ¿no? ¿Bernardo? Sí, bueno, en pantalla Isadora Duncan en Café Müller, ¿no? Pina Bauch, Pina Bauch. Perdón. Y bellísima coreografía. Sí, y Pina Bauch fue la percursora de lo que es la danza teatro. Sí. Eso. Ella lo hizo más teatral, la danza, y bueno, es una maravilla, cada movimiento es expresión, cada actitud de ella está diciéndonos algo, ahí está. Sí, pero ya no buscas el preciosismo nuevamente. Para nada. Es cómo expresas, por ejemplo, el dolor en la vida cotidiana llevado a la escena de una manera sublime. Exactamente. O la alegría, o qué sé yo. Ahora, hubo una época en México en la cual post-revolucionaria, todas estas expresiones que nacen, el nacionalismo en pleno, en la pintura, en el teatro, en la música, y se decía, los cisnes se fueron en el Ipiranga con Porfirio Díaz, no más cisnes. Pero bueno, hay que pensar que en efecto la expresión contemporánea es esta, pero existe en ese repertorio, cómo se tocan en las orquestas, esas obras de arte que quedaron para la posteridad. Sí. Son obras de repertorio. Y sí, ahora pues vendrá el neoclásico o no sé, neocontemporáneo, lo que quieran, posmoderno. Pues sí, es dinámica la expresión artística, ¿no? En todos los campos. Pero esos grandes ballets, no puedes dejar de emocionarte con Lago de los Cisnes, Blancanieves, Cenicienta, todos esos grandes ballets que conocemos y que nos llenan de Giselle, que es mi favorito, con esa fuerza enorme y bien bailado, dices, qué maravilla, ¿no? Pues estamos en los últimos minutos, Bernardo. ¿Qué nos dices? Bueno, pues a lo mejor recuperar la idea que mencionábamos al principio del programa sobre la danza o ciertos tipos de movimientos corporales como celebración de la realidad humana, ¿no? O sea, ahora que hablábamos de naturalidad de ciertos
movimientos corporales y demás. Bueno, el ser humano, como sabemos, como nos dice la antropología filosófica contemporánea, ¿no? No es que tenga un movimiento natural, ¿no? Es decir, no sabemos, no nacemos sabiendo cómo movernos. Hay una serie de aprendizajes y de técnicas que nos dicen entonces así hay que gatear, así camina alguien, así. Y entonces esos movimientos corporales tienen, y yo creo que por eso lo tomo la danza como una nota constitutiva de la realidad humana, sí. Justamente porque celebra el hecho de que no estamos fijados en un solo movimiento como cualquiera de los mamíferos, ¿no? Que ya tienen ciertos movimientos que están pautados por su biología. Nosotros tenemos que hacer creación de nuestros propios movimientos corporales, y me parece que la máxima expresión de esas creaciones pues es la danza, ¿no? ¿Qué les parece si cerramos con una frase? Cada uno de nosotros tenemos una frase de Nietzsche, justamente. Coincidimos. Sí, coincidimos. ¿Quieres dar la tuya, por favor, sí. Marcela? Alicia. Claro. Alicia Menchaca. Dice, el bailarín tiene los oídos en las puntas de los pies. Oh, el bailarín tiene los oídos en las puntas de los pies. Bernardo. Acá Nietzsche dice, desprendernos de todos los lazos humanos, sociales y morales hasta que podamos bailar y saltar como niños. ¡Uy, qué bonito! Me parece una libertad como un imperativo moral, bailar. ¡Ay, eso está maravilloso! ¿Tú quisieras que todo el mundo bailara? Sí. Entonces se vuelve imperativo categórico, es más. Exacto. Bueno, pues yo cerraría con una frase que he repetido muchísimo. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. ¿Qué les parece? Nietzsche también. Nietzsche también. Pues llegamos al final. Muchísimas gracias a Alicia Menchaca, maestra de danza clásica, de ballet contemporáneo, que ha estado hoy con nosotros. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Bernardo García, colaborador del Centro de Formación Humana del ITESO, compañero nuestro. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Y a cada uno de ustedes, gracias. Los compañeros, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, Irlanda, muchas gracias. Ángeles Rodríguez, muchas gracias. A cada uno de ustedes, nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este danzar a través de la comunicación. Espero que así haya sido. Le agradezco mucho su compañía. Y mañana no tendremos programa. Mañana es 16 de septiembre. Hay que celebrar con conciencia, con patriotismo, que no patrioterismo, con conciencia y respeto lo que somos. No habrá programa, pero el jueves estaremos de nuevo en comunicación con temas en torno al cine. Por hoy ha sido todo. Gracias y hasta el próximo jueves a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.